Auspicia Impacto Económico. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Último bloque de programa. El viernes pasado tuve la oportunidad de participar de una conferencia virtual en la que expuso Carlos Pañi y que fue organizada por el Banco Comafi. Pañi, a mi juicio, el más brillante analista político que hay en la Argentina. Agradezco a Fabián Correa del Comafi Neuquén por la invitación. Toda la exposición de Pañi sin desperdicios. Uno de los puntos que expuso es el mal armado del Gabinete Nacional, no porque dijo no me gusten quienes lo integran, sino por el diseño. Él decía que en los gobiernos de coalición lo que se hace es, se asigna a cada ministerio a uno de los integrantes de esa coalición. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo al partido X, el Ministerio de Economía al partido Y. La diferencia, decía Pañi, es que el armado del gabinete de Fernández tiene un diseño horizontal, es decir, en una misma área, por ejemplo, en el Ministerio de Energía, hay distintos integrantes de los distintos sectores que componen esa coalición y eso genera muchas desinteligencias, falta de coincidencia en los enfoques y, en consecuencia, en cuál debe ser la estrategia de cada ministerio. Y también en relación al tema del acuerdo con el Fondo Monetario, él dijo que este tema se va a discutir en la Secretaría de Tesoro de Estados Unidos y uno de los puntos que se iban a plantear era el de la política monetaria y cambiaria, para tener en cuenta. Otro de los temas tiene que ver con el gasto público. Generó una gran repercusión lo que expresó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista en cuanto a que no está en los planes del gobierno bajar el gasto público. Bueno, yo quisiera citar algunos datos. El presupuesto del 2020 en términos de gasto público es de 7,6 billones de pesos. Es decir, un 7 seguido de 12 dígitos. Ahora, interesante el cálculo que hizo mi colega Diego Cabot de La Nación en cuanto a que el nivel de gasto público en la Argentina para este año implica erogar 211.000 pesos por segundo, es decir, pestañeamos y ya se gastó ese importe, 12,6 millones de pesos de gasto público por minuto, 759 millones por hora y 18.200 millones de gasto público por día. Además, a la fecha, el Estado ya gastó más que en todo el 2019. Ahora, lo que tenemos que tener muy en claro es que la contrapartida del gasto público es la necesidad de financiamiento. En nuestro querido país hemos probado todas las alternativas: emisión monetaria, presión fiscal, deuda pública, que se traduce en mayor presión tributaria futura, venta de activos. El exceso de gasto público está en la raíz de todas las crisis que hemos vivido en nuestro querido país. Recordemos que el Rodrigazo se produjo por un déficit fiscal de casi el 13% del Producto Bruto. El gasto público es el gran peso que tiene el sector privado para crecer. Además, los bienes que nos brinda el Estado son de una calidad deficiente, es decir, hay que bajar el gasto, hay áreas que hay que eliminar, que no agregan valor a la actividad económica y además hace falta hacerlo más eficiente. Todos hemos vivido y vivimos
en mayor o menor medida, la ineficiencia del sector público. Ahora, cuando uno escucha estas declaraciones de la no necesidad de bajar el gasto, uno se pregunta si es por ideología o por conveniencia, porque convengamos que para la mayoría de la clase política el gasto público es un gran negocio. Hay un sector de la sociedad que se beneficia con ese nivel de gasto público en detrimento de la mayoría que lo tiene que pagar. No hay nada gratis y, como decía ese gran economista que fue Ludwig von Mises, cuando el Estado gasta de más, la gente gasta de menos. Y de nuevo, la presión impositiva que sufrimos y que afecta a nuestros bolsillos, la emisión para financiar ese gasto que genera inflación, que es otro impuesto encubierto, es consecuencia de un gasto público exorbitante que tiene que disminuir. El exceso de gasto público está en la raíz de nuestros problemas económicos. Y por último, las declaraciones del Papa, quien, muy suelto de cuerpo en estos días, dijo que el capitalismo había fracasado y que se había visto demostrado, palabras más, palabras menos, en la pandemia / cuarentena. Bueno, a mí en primer lugar me llama la atención de que el Papa no haga referencia, por ejemplo, a Venezuela, en donde hay socialismo, no hay capitalismo, la gente se muere de hambre, 4 millones de personas emigraron de Venezuela, lo vemos por ejemplo acá en la región, y donde además hay otro problema gravísimo, que es la represión, una represión ilegal, miles de personas que han sido asesinadas o por el ejército o por grupos de tareas no oficiales que responden a las órdenes de Maduro. Yo creo que el Papa y parte de la Iglesia no le puede perdonar al capitalismo, es decir, a la libertad económica, el haber sacado a millones de personas de la pobreza. Porque convengamos que como le pasa a buena parte de la clase política, el clientelismo electoral encuentra en la pobreza un caldo de cultivo. La experiencia histórica, la realidad muestra que las personas se van, emigran, dejan su país para intentar ingresar a un país en donde, con diferencias de más o de menos, prevalece un esquema de libertad económica, un sistema capitalista. Más allá de las opiniones está la realidad y no se puede ignorar la evidencia que nos muestra la realidad. Esto fue Impacto Económico, gracias al equipo de Croma Producciones. Nos reencontramos en un próximo programa en este espacio de, por y para las personas productivas. Chau.